Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más a Cripto Negocios, bienvenidos al programa Cripto de Referencia de la televisión española, con todo el análisis, con toda la actualidad y por supuesto con los mejores expertos pendientes del mercado cripto, con Bitcoin intentando recuperar, intentando volver al nivel de los $26.000, con ligeras subidas en la última semana, también en las últimas 24 horas, pendientes, como va a suceder de aquí por lo menos hasta final de año, de estos ETFs de Bitcoin. Por ejemplo, tenemos ARK Invest, que cada vez se muestra bueno, pues algo más optimista en torno a las opciones de que se apruebe este mismo año. De hecho, como ya les hemos contado en alguna ocasión, su propio ETF, el propio ETF de ARK Invest es uno de los que más opciones tiene, ya no solo de ser aprobado, sino de hecho de ser el primero. Sigue también la represión en Estados Unidos, en este caso la CFTC, precisamente la entidad, el organismo que denunció a Binance, ahora está también yendo a por las DeFi, a por las finanzas descentralizadas. Y pues, ya que estamos hablando de Estados Unidos, también Coinbase, que de hecho es la empresa más importante dentro del sector de las criptomonedas en Estados Unidos, está advirtiendo de que Estados Unidos está quedando atrás y de que ellos están empezando a poner el foco, a poner la mira en otros países, sobre todo centrados en Europa. Pero antes de entrar en materia, antes de entrar en todas estas cuestiones, empezamos hablando de los BRICS, sobre todo del futuro de los BRICS, que pende de un hilo, está un poco en el aire, pendientes de los problemas en torno a la economía de China. Y es que mientras seguimos navegando por las complejidades de la economía global en el siglo XXI, con muchos problemas en lo que llamamos de siglo, hay pocos grupos internacionales que hayan captado tanta atención como este grupo, como la Alianza de los BRICS, una coalición de economías emergentes lideradas por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Históricamente consideradas como un símbolo de dinámicas de poder cambiante, las naciones BRICS han ido buscando su papel en la gobernanza, las finanzas y el desarrollo globales. Sin embargo, mientras China, el eje de la alianza, enfrenta una economía pues con una situación cada vez más problemática, sobre todo caracterizada por tasas de crecimiento más lentas, mercados de consumo cada vez más reducidos y una menor confianza de los inversores, están empezando a surgir algunas preguntas sobre la viabilidad futura de los BRICS como una unidad cohesiva y impactante. Además, los problemas económicos de China no plantean simplemente una cuestión interna, sino que también reverberan en el panorama internacional, afectando a los socios comerciales, las cadenas de suministro globales y, lo que es más importante, la esencia misma de la alianza de los BRICS. La trayectoria de este bloque en medio del vacilante panorama económico del país no es solo un estudio de las relaciones internacionales, sino también un examen de la resiliencia y la adaptabilidad de una alianza que hasta ahora parecía invencible. Las autoridades chinas, como ya saben, están intentando abordar los desequilibrios financieros, como por ejemplo la elevada deuda de los gobiernos locales, mientras adoptan un modelo de desarrollo basado en el consumo, lo que ha aumentado el peligro de que haya errores políticos. El líder de China, Xi Jinping, ya informó en la reunión de los BRICS a finales de agosto que la economía china era resistente, resiliente y que los fundamentos para su desarrollo a largo plazo permanecían sin cambios. Teniendo en cuenta el impacto económico de China en los BRICS, hay muchos a los que les preocupa precisamente un colapso por parte de la economía china que pueda perjudicar a la alianza y el dominio de las naciones de los BRICS. Sin embargo, hay que decir que no debemos subestimar cómo el modelo económico centralizado de China puede facilitar algunas reformas estructurales efectivas, dado sobre todo el estricto control del gobierno sobre proporciones significativas de la economía nacional, incluidas el sector bancario, que más o menos empieza a verse afectado, y sobre todo el sector inmobiliario, que es el que más está sufriendo durante los últimos meses. Seguimos pendientes de todo lo que atañe, de todo lo que tiene que ver con los BRICS y en este caso con los problemas en torno a la economía de China y cómo podrían afectar, en este caso, al futuro de la alianza. Pero más allá de todo esto, nosotros nos ceñimos, nos fijamos en el mercado cripto. Vamos a repasar cómo está en las últimas horas con nuestro top 10. Pasamos el mercado y lo hacemos fijándonos en Bitcoin, que viene con subidas en la última semana, empieza a remontar, como les decíamos al principio, subiendo 4 décimas en los últimos 7 días, un 0,40%, en las últimas 24 horas prácticamente igual, un 0,36% arriba hasta los $25.859. En segundo lugar tenemos a Ethereum, que viene prácticamente plano en los últimos 7 días, se deja un 0,04%, repuntando en las últimas 24 horas, pero muy poquito, un 0,01% hasta los $1.629. Cuarto lugar para BNB, que también resiste el golpe, intenta aguantar el nivel de los $215-212, viene subiendo prácticamente medio punto porcentual en la última semana, un 0,48% arriba, pero cediendo en las últimas 24 horas un 0,23% hasta los $214. En quinto lugar tenemos a XRP, que también viene muy plano en la última semana, sube un 0,06%, pero también empieza a sacar la cabeza un poco en las últimas 24 horas, subiendo un 0,41% hasta los 50 centavos. Séptimo lugar para Cardano, que viene en negativo en la última semana, se deja medio punto porcentual, un 0,51%, también en negativo en las últimas 24 horas, se deja un 0,26%,
hasta los 25 centavos. Octavo lugar para Dogecoin. También viene con caídas en la última semana, en su caso del 0,68%. En las últimas 24 horas cede un 0,37% hasta los 6 centavos. Noveno lugar para Solana, que sube en la última semana un 0,75%, prácticamente plana en las últimas 24 horas, pero con ligeras caídas del 0,04% hasta los $19,52. En décimo lugar tenemos a Tron, que sube bastante la última semana, sobre todo si lo comparamos con el resto del top 10, un 3,18% arriba en las últimas 24 horas, eso sí, con ligeras caídas del 0,45% hasta los 7 centavos. Y cerramos el top 10 mirando a Toncoin, una de las que más subía en la última semana, pero que ya viene con caídas, un 3,92% en los últimos 7 días. En las últimas 24 horas también se deja más de un punto porcentual, 1,08% abajo hasta los $1,80. Así está el mercado en estos momentos, con ligeras subidas después de un mes de agosto complicado para Bitcoin, para el mercado cripto, pero como les decimos siempre, con muchas noticias, con mucha actualidad que empezamos a repasar ya. Una actualidad que sigue marcada por los ETFs de Bitcoin al contado, y en este caso por ARK Invest, precisamente uno de los solicitantes, que dice que la confianza por la aprobación de los mismos de estos ETFs está aumentando. Ha destacado las tendencias positivas del mercado en cuanto a Grayscale Bitcoin Trust, lo que indica una creciente confianza en su posible transición a un fondo cotizado en bolsa de Bitcoin al contado. Estos hallazgos llegan además en medio de una especulación generalizada dentro de la industria después de este reciente fallo favorable a favor de Grayscale contra la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. El último informe de ARK Invest atribuye el aumento del precio de GBTC al sentimiento positivo del mercado después de esta reciente victoria judicial de Grayscale. Pasamos en este caso de los ETFs a Estados Unidos y sobre todo una de las empresas más importantes, a Coinbase, que dice que Estados Unidos está perdiendo influencia mundial en las criptomonedas y en cuanto al sector de la tecnología blockchain. Uno de los principales y más reconocidos plataformas de criptomonedas está llevando a cabo la segunda fase de su estrategia denominada ampliar y profundizar para su expansión a nivel internacional. Sin embargo, a medida que el impulso de las criptomonedas se fortalece en todo el mundo, Estados Unidos parece estar perdiendo su influencia en este campo. Según Coinbase, en la actualidad, un 83% de los miembros del G20 y los principales centros financieros están avanzando hacia una mayor claridad regulatoria en el campo de las criptomonedas. Este avance está dando lugar también a un marco global emergente para modernizar el sistema financiero con el propósito de aumentar la libertad económica y las oportunidades. Hablando de exchanges importantes, pasamos de Coinbase a Binance, hablar de su CEO, el CEO de Binance, de Changpeng Zhao, que está negando los rumores sobre problemas financieros y facturación. El director ejecutivo de Binance ha negado públicamente todos los rumores sobre los problemas financieros de la empresa y la rotación de empleados, asegurando que los fondos de los clientes están seguros y que las operaciones funcionan sin problemas. Binance, les recordamos, ha enfrentado una serie de desafíos, tanto regulatorios como internos, en los últimos meses. Por ejemplo, en la parte interna, más de 10 empleados, más de 10 ejecutivos, incluidos, por ejemplo, el director de estrategia, han dimitido entre julio y septiembre. También han surgido bastantes obstáculos regulatorios. Por ejemplo, se ha visto envuelto en demandas presentadas por la CFTC, también por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, pero a pesar de todos estos contratiempos, CZ sigue siendo optimista. Además, señala desarrollos positivos de la industria como los nuevos canales fiduciarios, lanzamientos de productos, nuevas contrataciones y las victorias legal tanto de Ripple como de Grayscale. Y terminamos con el foco en Estados Unidos. Se lo comentamos al principio, sigue la represión en Estados Unidos, que en este caso pone el foco en las plataformas DeFi, y es que las medidas enérgicas contra las criptomonedas en Estados Unidos parecen haber aumentado, han aumentado bastante en los últimos meses, sobre todo con la última acción coercitiva de la CFTC. El 7 de septiembre, el organismo de control del mercado de derivados presentó cargos de comercio ilegal contra 3 destacadas entidades financieras descentralizadas. Estamos hablando de Opin, de ZeroX y de Deridex, todas ellas registradas en Delaware. La CFTC acusó a Deridex y a Opin de no registrarse como comerciante de comisiones de futuros cuando implementaban sus protocolos blockchain, y además solicitaron a los usuarios que depositaran activos en contratos inteligentes relacionados con transacciones minoristas apalancadas de productos básicos. La actualidad marcada por los ETFs, también por todo lo que sucede en Estados Unidos, donde continúa la represión y donde tanto la SEC como la CFTC siguen poniendo trabas, poniendo obstáculos al sector, a la industria de las criptomonedas. Estas son las noticias más importantes de las últimas horas, pero vamos, como todos los viernes, con el repaso de toda la actualidad, de todo lo que ha sucedido en la semana, de la mano de Cointelegraph.
saben cómo está el mercado, ya conocen las noticias más importantes de las últimas horas, de la última semana. Llega el momento de analizar todas estas cuestiones, como siempre, con los mejores expertos. Hoy contamos con Álvaro Basagoiti, economista y cofundador de Trading Pro, que ya está con nosotros, pues para discernir un poquito, para saber todo lo que está ocurriendo en el mercado cripto. ¿Qué tal? Álvaro, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, un placer tenerte por aquí en un momento quizás, no sé cómo lo estás viendo tú, Álvaro, de cierta incertidumbre, cierta calma tensa en el mercado cripto a la espera de estos ETFs, pero sin mucho movimiento, sin mucha volatilidad. Hemos pasado un mes de agosto un poco complicado, ¿no? Con caídas en torno al 10%. No sé cómo ves, primero, cómo has vivido este mes de agosto y sobre todo, poco qué puede pasar o qué sensación tienes tú de cara a los próximos meses. Bueno, sí, efectivamente, caídas en agosto. Esto es algo que tampoco es tan raro en Bitcoin. Los agostos en general no ha sido el mejor mes para Bitcoin históricamente. Y a mí tampoco me ha sorprendido mucho estas caídas, casi $5.000, ¿no? De los 30.000 que cerrábamos julio a los 25.000 más o menos, un poquito por encima que estamos ahora. Y no sé, ha llevado otra vez al índice de miedo y codicia a tenerlo en miedo. A mí, cuidado, no me extrañaría que bajásemos a miedo extremo, es decir, yo no descarto que haya más caídas a corto plazo. Pero al final yo sigo viendo muy buenos fundamentos, o sea, con confianza para en el medio y largo plazo, que a mí es lo que me importa, ver todavía subidas. Entonces, efectivamente has estado hablando tú yo creo que hay cuatro, vamos a resumirlo en cuatro factores, para mi forma de verlo, que nos hacen ver de manera positiva el Bitcoin de aquí a los siguientes años. Y aquí voy a dar un pronóstico, si me permitís, y yo creo que podemos volver a romper los máximos históricos, quizás a finales de este año, no, del año que viene. Aquello del halving, sabemos que después de los halving, entre 5 y 8 meses, solemos romper máximos. Quizás en esta situación de crisis tarde un poco más, pero yo creo que va a ser parecido a los otros ciclos. Entonces, el primer motivo, tenemos el halving en 2024. Ya sabéis, el halving, para el que no lo sepa, esa reducción, ese shock de oferta y demanda y la reducción a la mitad de la recompensa en la minería. Lo estabais comentando en las noticias, todo esto de los ETFs, que al final lo están retrasando, pero yo creo que en 2024 tendremos la aprobación. Decían el otro día JP Morgan que no tienen motivo realmente para no aprobarlos. Tenemos también la minería, ¿no? Cómo esas naciones se están adaptando a las regulaciones, a las normativas medioambientales para invertir en minería. Estamos viendo muchos países cómo están invirtiendo en minería sostenible, sobre todo en Sudamérica. Y también los exchanges, ¿no? Cómo su oferta y su adaptación también tecnológica intentan atraer a una masa que cada vez va creciendo exponencialmente. Vamos a ver que estaba metido el cliente retail sobre todo y ahora con los ETFs pues se va a meter en institucional. Es decir, yo creo que seguimos teniendo todavía fundamentos muy positivos, que no cunda el pánico por mucho que hayamos caídas este mes de agosto. Y nuestra idea, desde luego, en Trading Pro es que seguimos teniendo un escenario muy alcista. De hecho, estamos comprando Bitcoin, estamos acumulando. Estamos acostumbrados, Álvaro, a caídas en agosto. Ojo, porque el mes de septiembre también suele venir con caídas. Lo hemos contado esta semana. 8 de los 10 años pues que ha existido Bitcoin o que ha habido operaciones han sido negativos. Así que, puede suceder, ¿no? Como tú decías, que haya más caídas a corto plazo. Pero has comentado varios catalizadores, Álvaro, por ejemplo, hablando de la minería, de los ETFs, del halving. ¿Cuál crees que puede ser el más importante? ¿Cuál puede ser quizás el detonante de cara, sobre todo, a que se acabe este bear market que parece eterno, Álvaro? Llevamos más de 500 días en un mercado bajista. El más largo que conocemos en Bitcoin. También es verdad que es la primera vez que el Bitcoin se enfrenta a una situación, no sé si de crisis, vamos a llamarlo. Entonces, es normal que sea el más largo también. A mí tampoco me extraña. Para mí lo más importante, también como analista técnico, son los ciclos de halving. Los ETFs es muy importante, obviamente, pero yo creo que el halving de 2024 va a volver a marcar el nuevo ciclo que vamos a tener en Bitcoin y que, como creo yo, vamos a tener otra vez una subida menos pronunciada que las anteriores, pero subida que nos llevará posiblemente a romper los máximos históricos. El cuándo es la cuestión. Yo creo, insisto, que para finales del año que viene, quizás de 2025, lo podremos ver, pero para mí el halving es el que marca efectivamente al final los ciclos de Bitcoin. Obviamente también todo esto de los ETFs, sobre todo cuando se mete en la película BlackRock, que lógicamente es la empresa que casi prácticamente podemos hablar de que controla el mundo, y una vez se mete BlackRock, pues cambia un poco la película. Entiendo que en 2024 tendremos aprobación de ETFs, cuidado, al contado en Bitcoin, también posiblemente en Ethereum, las dos principales criptomonedas por capitalización, pueden tener también, pueden atraer grandes capitales y por lo tanto ver consolidaciones en su precio.
Has hablado del nombre clave, Álvaro, más allá del halving, por supuesto que va a ser fundamental la entrada de estas grandes empresas, de estos Ujú, grandes institucionales, sobre todo focalizados en BlackRock. ujú. Quiero preguntarte precisamente por esta cuestión. ¿Cómo crees que puede afectar al mercado? Por ejemplo, llevamos durante toda la semana hablando de cómo puede afectar a los exchanges, de cómo va a cambiar el panorama en el mercado, porque como tú decías, Ujú, BlackRock es la empresa que controla el mundo, prácticamente ujú. se puede decir. Claro, va a entrar al mercado cripto y no creo que lo haga de cualquier forma, ¿no? Va a querer acaparar, va a querer mandar, controlar. ¿Cómo puede Ujú. afectar esto al mercado cripto? ¿Puede cambiar? O sea, ¿puede dejar de ser tal y como lo conocemos o lo conocíamos? Sí, claro, entra el gigante. De hecho, el otro día vi un dato que BlackRock posee la mayoría de las acciones de las principales mineras de Bitcoin. Es decir, no solo con el tema OTF, sino que también está invirtiendo mucho en las mineras. Se mete de lleno, obviamente, ya lo venía haciendo, pero se mete de lleno, ahora sí, de forma oficial, de forma transparente, en el Bitcoin. Hay algunas malas lenguas que dicen que lo que quieren hacer es subir el precio de Bitcoin para vender lo que tienen. Bueno, yo creo que no. Yo creo que efectivamente, y esto lo decía el CEO, ¿no? Larry Fink, ha cambiado su visión de Bitcoin. Antes decía que era por las cloacas, que servía para negocios turbios, que era una moneda que no servía para nada, y ahora en cambio dice que todo el mundo debería tener una parte de su portfolio en Bitcoin. Es decir, ha cambiado mucho la visión de BlackRock. Ya sabemos cómo son estas empresas sobre Bitcoin, y claro, entra BlackRock y cambia mucho la película. ¿Cómo va a afectar a los exchanges centralizados? Lógicamente entra competencia. Es verdad que estos son ETFs, otras empresas como Binance o Coinbase que estáis comentando, ofrecen también Bitcoin al contado, pero mucha gente quizás en vez de tener Bitcoin al contado se prefiere invertir vía ETFs en BlackRock. Vamos a ver cómo va a afectar. Yo lo que creo, para mí es positivo, cuidado, es positivo para Bitcoin porque creo que abre un poco el abanico a quizás clientes institucionales que no se acaban de fiar del todo por Bitcoin, por esa mala prensa que venía teniendo. Ya sabemos que los gobiernos en general tampoco les hace mucha gracia, ¿no?, que exista una moneda descentralizada, quitarle poder quizás a los bancos centrales, a las CBDC también, ¿no?, que se vienen dentro de unos pocos años. Entonces, bueno, para mí es positivo, es positivo. Sí que es cierto que se está centralizando quizás un poco Bitcoin, se podría también tener una conversación en todo eso, pero a grandes rasgos, si hablamos sobre todo de cómo puede impactar en el precio, que creo que es lo que, bueno, pues a los inversores ahora mismo nos interesa, creo que es una entrada positiva para ver esos nuevos máximos y que se vaya consolidando el precio donde creo que debería estar, que es bastante más arriba. Si nos fijamos también en este caso en BlackRock, pero en otras cuestiones, por ejemplo, más allá de cómo afecta el mercado cripto, ¿cómo crees que puede afectar, se me estaba ocurriendo a mí, a la adopción de criptomonedas, sobre todo a la actuación por parte de la SEC? Porque claro, comentabas tú, ¿no?, que es el principal accionista de cuatro, o el segundo mayor accionista de cuatro de las cinco principales mineras. Ha presentado este ETF. Claro, hemos visto, de hecho lo comentamos también al principio en este repaso de noticias, la represión regulatoria que sigue habiendo en Estados Unidos, cómo siguen saliendo, bueno, pues demandas a doquier, pero claro, en el momento en el que entre BlackRock, esto tiene pinta de que va a cambiar, ¿no? Igual ya no solo impacta en el precio, ya no solo impacta en la adopción, en la credibilidad y la confianza del mercado, que yo creo que va a tener mucha influencia, sino que a lo mejor también influye en la SEC, ¿no? Igual Gary Gensler tiene que empezar en este caso a moverse un Sí, sí. poquito, ¿no? Claro, es que nos tenemos al final que hacer la pregunta, ¿no? ¿Quién está por encima? ¿Si BlackRock o la SEC o los reguladores? Yo creo que BlackRock obviamente tiene mucho poder y incluso más que la SEC, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, los reguladores, pues estamos viendo cómo llevan... Al final también cambia mucho de opinión, ¿eh? A mí no me extrañaría ver que Gary Gensler, donde dije esto, al siguiente año digo lo contrario. Para nada, para nada. Cambiarán de opinión posiblemente. Yo creo que lo van a tener que aprobar prácticamente sí, porque realmente no tienen motivos para no aprobar el ETF de Bitcoin. Lo aprobaron en su día. De hecho, en su día cuando aprobaron el ETF del oro, vimos el impacto que tuvo en el precio del metal esa aprobación. Yo espero, no sé si es algo parecido, pero que tenga un impacto también importante. Y la entrada de BlackRock, por supuesto, es igual de relevante. Es que está entrando el más grande de todos. Los reguladores, diría que yo he dicho antes los puntos positivos, por lo que creo que el Bitcoin, pues sí, tiene buenos fundamentos. La principal contra que tiene, obviamente, es la regulación.
el mundo es muy grande, ¿eh? Estados Unidos se cree el ombligo del mundo, pero hay más mundo que Estados Unidos, y si empiezan con estas regulaciones habrá otros países que serán más criptoamigables y todas estas empresas pues se pueden mudar, ¿eh? Aquí nadie está encarcelado en un país y se pueden ir mudando. De hecho, se especulaba con que muchos brokers, o sea, muchos exchanges se podían ir, empresas de criptomonedas se podían también cambiar quizás a zonas asiáticas, a zonas europeas, es decir, no se tienen por qué quedar en Estados Unidos, pero yo creo, no sé por qué me da a mí que levantaran un poco el pie los reguladores, si no se quieren quedar completamente atrás en la carrera de la blockchain, en la carrera de la criptográfica, que obviamente va a marcar los siguientes años. Ya lo decía Coinbase, hablando de brokers, de exchanges, de empresas de Estados Unidos. Coinbase a día de hoy es la más importante y está advirtiendo primero de que Estados Unidos se está quedando atrás, que yo creo que es una evidencia, y luego vuelve a dejar la puerta abierta a expandirse y a irse pues, a otras zonas, como tú decías, Europa, Asia, mercados pues, que están creciendo y sobre todo que no están siendo tan restrictivos. No hay tantas represalias como las que vemos en el país americano. Si te parece, ya que estamos hablando en este caso de reguladores, quiero preguntarte precisamente pues por Gary Gensler, ¿no? Por el principal personaje de la SEC, de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, que va a tener que testificar en nada, en poco más de una semana, el 12 de septiembre ante el Congreso, el 29 ante el Senado. No sé si esto también puede influir de alguna forma precisamente en lo que venimos comentando desde el principio, en estas aprobaciones de ETFs, porque hemos seguido alguna que otra comparecencia de este tipo y son duros con Gary Gensler y él va a tener complicado salir de la posición en la que está, ¿no? Porque es un tanto incomprensible. Sí, lo que te he comentado antes. Yo sí creo que igual de repente en unos meses, en pocos meses, vemos que Gary Gensler cambia de opinión, ¿no? Donde decía esto, ahora digo lo contrario. Bueno, al final ya le hemos visto cambiar de opinión en otros aspectos. También es muy importante, creo yo, recordamos que tenemos elecciones americanas a la vuelta de la esquina y quizás el nuevo presidente, si es que tenemos un nuevo presidente, porque claro, también se pueden presentar, ¿no? Candidatos jóvenes, hemos visto a Kennedy Jr., también por el lado republicano, quizás nuevos candidatos que parece que son muy pro Bitcoin, ¿no? Por lo menos eso dicen. Quitar esa vieja guardia, ¿no? Donald Trump, Joe Biden, y cambiarlo por nueva sangre que sea más pro Bitcoin, y entonces la regulación a partir de ahí quizás se haga más amigable. Es que, claro, las elecciones americanas también pueden tener un impacto importante en todo esto. Por lo tanto, yo de verdad creo que si Estados Unidos no se quiere quedar atrás, y me parece a mí que no se van a quedar atrás, por mucho que a corto plazo parezca que sí, acabarán aprobando estos ETFs. Para mí BlackRock tiene mucho poder, si anda detrás de esto es por algo, algo que saben, que no sabemos nosotros, obviamente seguro que hay. Entonces yo tengo pocas dudas, obviamente no hay certeza, pero tengo pocas dudas que se acabarán aprobando, no solo BlackRock, obviamente, las otras empresas con Grayscale, ¿no? Que ha tenido ese éxito ante la justicia también, y tendremos esos ETFs al contado que obviamente van a traer mucho capital a Bitcoin, y obviamente esto impactará en el precio y podemos tener esas subidas con el halving. Es que 2024 es un año muy relevante para Bitcoin, creo que va a ser un año histórico para Bitcoin, quizás no se vea reflejado tanto en 2024, pero 2025, 2026, bueno, ya empezaremos a ver el Bitcoin donde para mí debería estar, un producto limitado, un producto descentralizado, para mí la única criptomoneda descentralizada, ¿no? Puedes hablar de Monero, etcétera, pero bueno, Bitcoin para mí la única moneda descentralizada. Luego Ethereum, para mí no lo es. Decía Vitalik Buterin que ahora su objetivo es tratar de descentralizar los nodos, tiene un plan de aquí a 20 años para conseguirlo. Veremos si lo consigo o no, 20 años, hablamos de 2043, ¿no? Cuando quiere tener esto conseguido. Por lo tanto, Bitcoin es necesario, ahora que llegan las CBDC, pues mucho más, ¿no? Todo el cash, todo el dinero que no pasaba bueno, pues que era privado, pues se tendrá que hacer vía criptomonedas, obviamente. También va a traer eso capital. Yo lo veo necesario para la sociedad. Creo que es imprescindible que tengamos una herramienta como Bitcoin. Y eso se tendrá que ver reflejado en el precio de una manera u otra. O sea que seguimos por aquí muy optimistas y con muchas ganas de ver el desempeño en este 2024. 2023, la verdad que yo a corto plazo, como te lo he dicho, es posible que caiga más. No me extrañaría ver un septiembre malo. Las bolsas pueden caer también. Es un escenario que tenemos nosotros en Trading Pro, poder ver caídas en bolsas. Y sabemos la correlación. Puede caer un poquito más, pero que no cunda el pánico. Nosotros miramos a largo plazo y a largo plazo sigue siendo muy optimista. Y seguir siendo optimistas, como estamos contando, ¿no? Pues al final todos los fundamentos que tiene Bitcoin detrás y sobre todo todas las noticias que están empezando a formarse, pues son muy bullish en este caso para Bitcoin. Antes de terminar, has sacado la palabra maldita, Álvaro, has hablado de estas CBDCs y quiero terminar preguntándote por esto. De hecho,
la propia Reserva Federal, uno de sus miembros, Michael Barr, ha hablado hace apenas un par de horas sobre esta cuestión, sobre las CBDC, sobre lanzar un dólar digital más allá de FedNow, del que ya hemos advertido aquí en Negocios Televisión durante bastante tiempo. Dice que la idea todavía está muy lejos, Michael Barr, no sé si nos lo tenemos que creer. De hecho, bueno, el euro digital vemos que va avanzando, del yuan digital ya no te cuento las barbaridades que está haciendo en China, pero en este caso la Fed, la Reserva Federal, dice que tiene miedo de las stablecoins, claro, como no, y que, bueno, pues que de momento no se plantean lanzar un dólar digital y que tendría que estar de acuerdo el Congreso, el Senado. No sé, ¿qué opinión tienes tú? ¿Tan lejos están las CBDCs? Hombre, habría que preguntarse qué entiende, ¿no? Por muy lejos. Al final es esta palabrería, ¿no? Pues están a la vuelta de la esquina las CBDC, ¿no? Estamos viendo en muchos países, China ya lo tiene, otros países están ya pues implementándolo, probando o haciendo pruebas y bueno, yo creo que de aquí a unos años las tenemos ya implementadas casi con total seguridad. Claro, si por muy lejos entendemos un par de años, pues igual tiene razón. Si por muy lejos entendemos 10, yo creo que va a estar bastante más cerca. Entonces, las CBDC para mí son una tragedia. Nos venderán por los medios de comunicación, lógicamente medios de comunicación que controlan prácticamente los gobiernos y los bancos centrales, las grandes empresas, nos venderán los pros, ¿no?, que tiene todo esto, pues el dinero más fácil, pero nos está quitando la privacidad. Cuidado, que esto es tremendo, ¿no? Que nos quiten la privacidad de nuestras finanzas. Para mí sería causa de una auténtica revolución, pero lo venderán bien, las implementarán y por eso tener ese pequeño escape que nos deja, para mí esta bendición, ¿no?, que ha salido justo, que es Bitcoin, lo veo básico. Entonces, bueno, pues tendremos que tragarnos las CBDC como nos tragamos pues todas estas pues medidas quizás liberticidas que nos dejan los gobiernos. No podemos salirnos del sistema, tenemos que vivir con esto, pero tenemos nuestros reductos y para mí Bitcoin es uno de ellos. Veremos si tratan de cargarse Bitcoin. Yo creo que ya es muy complicado. Quizás, como decías tú, las stablecoins, que es la competencia, claro, no les gusta la competencia. Nunca les ha gustado la competencia, tienen el monopolio monetario y la competencia tratarán de desecharla como puedan. Ahora mismo vemos una stablecoin que tiene casi el 70% de la cuota del mercado, que es Tether, USDT, y veremos si tratan de cargársela. A mí no me extrañaría. Yo con las stablecoins también tengo mucha precaución. Hemos visto otros casos, sobre todo con las algorítmicas, pero no me acabo de fiar yo tampoco mucho de Tether. Puede salir otra, pero bueno, ahí están, también las veo necesarias. Entiendo que en Twitter, que ahora vemos que Elon Musk dice que bueno, ha conseguido la licencia de criptomonedas, tendrá que implementar, ¿no?, si quiere hacer esa Everything App que dice, una stablecoin, ¿no? Él habla mucho de Dogecoin, pero yo no veo la manera que Dogecoin funcione y creo que tendrá que implementar una stablecoin. Veremos cuál, si es que lo hace así al final, y qué cuota de mercado coge o qué poder coge una stablecoin. Competencia clara, la stablecoin del oro digital. Bitcoin va por otro lado, no es tanto una moneda como una reserva de valor, yo por lo menos lo veo así. Todavía no lo veo como moneda por esa volatilidad que tiene, obviamente. Y entonces, a ver si tenemos esa convivencia de stablecoins con CBDC y ese reducto de libertad que nos deja el Bitcoin, claro. Bueno, pues desde luego muchas cuestiones a tener en cuenta en cuanto a las CBDCs, en cuanto a Bitcoin, en cuanto a los ETFs, el halving, muchas cuestiones y sobre todo pues se va notando que nos acercamos a un momento, a un año clave que va a ser el 2024. Muchas gracias, Álvaro, por estar con nosotros, por analizar también estas cuestiones y sobre todo por dedicar un ratito a estar aquí en Negocios Televisión. Un placer como siempre. Un saludo a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Nosotros seguimos, vamos a seguir analizando, repasando toda la actualidad del mercado cripto. Aquí en Criptonegocios vamos con una breve pausa y volvemos. En Arquia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar.
lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Acciones o fondos ETFs? Estoy hablando con mi agente de bolsa. ¿Con tu agente de bolsa? Pero eso hoy en día se puede invertir más fácilmente. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Tu hijo tiene razón. Si quieres empezar a invertir, lo mejor es hacerlo con XTB. Gracias por echarme esa mano, Iker. XTB siempre tiene algo para todos. Inversión, análisis y formación. Aquí tengo todo lo necesario para tomar las mejores decisiones financieras. Una cuenta que se abre sin formalidades innecesarias. Ya está. Todo listo. Bienvenido. Así es como debe ser. Y una app intuitiva y fácil de usar. Con solo unos clics. Invertido. Y si quiero aprender, hago un curso online. Yo invierto con XTB. Abres tu cuenta online y tienes acceso a formación, análisis y miles de instrumentos financieros, incluyendo acciones y ETFs sin comisiones. Invertir implica riesgos y puede no ser adecuado para usted. Ya de vuelta a Negocios Televisión, cuando son las 6:30, las 5:30 en Canarias, seguimos pendientes de toda la actualidad, analizando todo lo que concierne al mercado cripto y por supuesto lo hacemos con los mejores expertos. Contamos, como prácticamente todas las semanas, con Adrián Fernández Ariño, fundador de Mi Primera Cripto, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Adri? Buenas tardes. Muy buenas, un placer estar aquí como siempre. Un placer, Adri, tenerte cuando el mercado está prácticamente igual que como lo dejamos, ¿no? Sí que es verdad que tuvimos cierto movimiento la semana pasada con este FOMO que hubo con los ETFs, pero ahora parece que estos ETFs, estas noticias son un poco las que mueven la pauta del mercado y está, no sé, yo tengo la sensación de hay cierta calma tensa, ¿no? Cierta incertidumbre, no sé cómo lo estás viendo tú, sobre todo cómo ves tú el mercado, si la vuelta al cole ha sido provechosa también en tu caso. Bueno, pues como ya sabemos, a finales de agosto tuvimos esa caída, ¿no? El día 23, 24 de agosto, el día 18 de agosto, ¿vale? Que caíamos hasta los, en futuros caíamos hasta los $24.100, en spot nos quedábamos en los 25.300. Eso ya es algo importante a tener en cuenta porque se hizo una brecha muy grande de lo que fue el precio que marcó en futuros al precio que marcó en spot. Fíjate que son más de $1.000 de diferencia la mecha que dejó en futuros con respecto a la que deja en spot. Por tanto, había bastante interés abierto, estaba el mercado bastante apalancado, se llevaba mucha gente por delante. Yo lo esperaba un pelín más tarde, esta caída, la esperaba más tirando hacia finales de agosto, fue un pelín pasado mediados, pero pocas sorpresas con respecto a eso. Luego tenemos una subida fuerte el día 29 de agosto, esa subida que nos lleva hasta los 28.000, que parecía que cogía color. Creo que fue una noticia de algo de los ETFs, si no recuerdo mal. Ahora mismo, si es que el precio va al alza, suele ser alguna noticia relacionada con ETFs que fue concretamente, ya recuerdo, fue la noticia de que Grayscale le estaba ganando, le había ganado el juicio a la SEC, ¿no? Y yo comentaba que, que la gente pues ya con eso estaba dando por hecho que al día siguiente teníamos un ETF de Bitcoin, cosa que no era así. ¿Qué hizo el precio? Después de pegar el petardazo hasta los 28.000, al día siguiente ya lo teníamos prácticamente en la casilla de salida, ya lo teníamos de nuevo en los $26.000, ¿no? Entonces, mucha euforia y muchas ganas de que salgan cosas sobre los ETFs, pero la realidad es que queda tiempo todavía para que tengamos un ETF. Es un gran paso el que Grayscale le gane a la SEC un juicio y demás, pero los tiempos son los tiempos y la SEC se va a tomar su tiempo para tomar las decisiones pertinentes. A nivel gráfico, tú miras la gráfica y lo único que ves es tomas de liquidez al alza, el mercado rellenando imbalance e ineficiencias que dejó en el momento que cayó, pero no ves realmente que el precio pueda estirar con fuerza al alza. Me refiero, cuando las resistencias funcionan como resistencias, mal asunto,
O sea, un mercado alcista es cuando los soportes funcionan como soportes y las resistencias no funcionan como resistencias y viceversa. Y las resistencias, el problema es que están funcionando como resistencias. Lo hemos visto en los $28.000 y lo vimos ayer, sin ir más lejos, en la zona de los 26.300, 26.400, que era una zona conflictiva y que el precio se ha devuelto a la baja inmediatamente, sin apenas intentar ni consolidar ahí. No ha conseguido consolidar en ningún momento. Como estamos diciendo, Adri, parece que ahora cualquier movimiento de Bitcoin tiene que ver con estos ETFs. De hecho, comentábamos al principio del programa que uno de los solicitantes, ARK Invest, en este caso, bueno, la empresa de Cathie Wood, dice que está aumentando el optimismo, que cada vez lo ve más probable. Analistas de Bloomberg decían un 75% este año, un 100% de cara a 2024. Ya hemos comentado en alguna ocasión aquí en Criptonegocios que la fecha límite es el 24, a mediados de marzo, más o menos, a mediados de marzo del 2024. Como tú decías, claro, todo apunta a que la SEC lo va a llevar hasta el final. La siguiente fecha límite es a mediados de octubre, sería el deadline 2, la segunda fecha límite. Queda otro plazo más a principios de enero, más o menos, si no recuerdo mal, y el último para mediados de marzo. Quiero preguntarte dos cuestiones, Adri. Primero, ¿qué opciones ves de que se apruebe este año? Y luego, pues ¿hasta dónde crees que va a estirar el chicle? ¿O qué crees que es más probable, que se apruebe este año o el próximo? Veo mucho más probable que se apruebe el próximo año, o sea, por timing es ideal, es soñado que se apruebe hacia marzo de 2024, es lo que más sentido tiene. La SEC no tiene ninguna prisa en aprobarlo, ya nos lo ha dejado claro, yo creo, entonces no hay que ilusionarse con que lo puedan aprobar antes de que acabe el año, porque no tendría demasiado sentido, ¿vale? Vuelvo a decir lo mismo que decimos toda la semana, no sabemos el motivo real, hay algo detrás, llámalo pues un gran jugador que todavía quiere comprar a este precio, llámalo como quieras, ya sea el gobierno, o ya sea un BlackRock, o ya sea lo que sea, pero no hay interés en aprobarlo. Si se hubiese querido aprobar, obviamente ya se hubiese agilizado, así que lo espero mucho más probable para el año que viene. El timing es muy bueno, va a cuadrar con que queda muy cerquita del halving, va a cuadrar con que probablemente para esas fechas empecemos a ver bajadas en los tipos de interés, empecemos a ver que algunos inversores saltan a las inversiones de riesgo, como son las criptos, ¿no? Y es que parece ideal, o sea, es bastante probable que lo estiren hasta el final, hasta la última deadline, vaya. Además está más cerquita del halving. Además hay que recordar que, bueno, para que se apruebe este año se tiene que aprobar ya directamente dentro de un mes, que, bueno, más allá de lo que hemos comentado antes, de que el presidente de la SEC va a tener que comparecer el 12 y el 29 de septiembre, más allá de esto, y que quizás le puedan presionar o, bueno, le puedan poner un poco en evidencia, ¿no?, por la actuación que ha venido realizando durante los últimos meses y los últimos años, pero, bueno, parece difícil que se vaya a aprobar en octubre. El que lo tiene difícil también, Adri, es Binance en este caso. Sigue habiendo noticias, lo comentábamos antes, desde el mes de julio hasta septiembre han dimitido 10 altos cargos, el jefe de producto global. Esta misma semana hemos contado que en Rusia han dimitido sus 2 altos ejecutivos. Sigue, pues bueno, todo este food, ¿no?, todo este miedo en torno incluso a las especulaciones de que esté vendiendo Bitcoin para mantener a BNB en los 210, 215... Ha salido CZ, como siempre, desmintiendo estos rumores, dando la cara y diciendo, bueno, pues que no tiene ningún tipo de problema de liquidez y que no ha mezclado sus fondos, que no tiene nada que ver con FTX. Es otra cuestión, Adri, pues de la que llevamos hablando meses, pero es que no paran de sacar noticias en contra de Binance. No sé qué percepción tienes tú, si en algún momento está flaqueando o si se mantiene un poco impertérrita, que es un poco mi sensación, ¿eh? Yo no pienso que esté flaqueando tampoco, simplemente están pasando por el bear market que todo el mundo está pasando, que todas las empresas están pasando, todas las empresas del negocio del sector cripto. Entonces, pues obviamente harán reajustes, obviamente pueden tener algunas desavenencias internas, de que pues, altos cargos decidan salir del esquema, pero vaya, más allá de eso, yo tampoco pienso que esté mezclando fondos, creo que CZ es mucho más inteligente que eso, pero sí que pienso que la próxima gran caída va a venir de la mano de algo relacionado con Binance, sobre todo food y sobre todo el ver perder a BNB pues ese nivel tan importante alrededor de los $200, un pelín más amplio, hablaríamos de los 100, creo que el precio
de máximo dolor donde se puede empezar a torcer la cosa era alrededor de 193, 194 dólares. A partir de ese precio se puede acelerar la caída en BNB, ¿vale? Tendría que revisarlo de todas formas, pero vamos, van por ahí los tiros, un poquito por debajo de los 200 dólares y a partir de ahí la gráfica no miente, la gráfica te dice que tiene caída fácil hasta los 120 dólares aproximadamente y quién sabe si hasta los 50, 60 dólares. Entonces, el miedo va a venir por ahí, va a venir por ver a una moneda de las más grandes cayendo en precio con fuerza. Ahora, ¿por qué es esto? Pues porque Binance, sí que es cierto, la moneda de Binance, pienso que durante bastante tiempo la han estado sosteniendo de una manera u otra y llega un momento que a lo mejor dicen, mira, pues es que no nos merece la pena sostenerla. Son muy inteligentes, saben cuándo les merece la pena algo y cuándo no, perfectamente la pueden dejar caer para comprarla ellos mismos a un precio mejor y luego volver a levantarla. O sea, es que no es una práctica bastante común entre market makers, pues ya no te digo que no lo vaya a hacer Binance, que probablemente sea el mayor market maker. Así que creo que la próxima caída fuerte de Bitcoin va a ser propiciada por ver a BNB perdiendo niveles y cayendo un poco en cascada. Pánico que hay alrededor de que al caer BNB la gente pensará que Binance puede caer. Creo que nada más allá de eso. O sea, por un lado, no perdería de vista que por un lado está Binance y que por otro lado está BNB y que BNB no sostiene a Binance, ¿vale? En FTX, FTT sí que sostenía a FTX, pero en el caso de BNB, BNB no sostiene a Binance. Como tú decías, Adri, han pensado bastante más inteligente que Sam Bankman-Fried y desde luego, bueno, pues lo tiene muy bien montado. Antes de terminar, Adri, para ser un poco originales, para salirnos un poco del guión, quiero preguntarte también por sectores, por narrativas que tú veas que pueden resultar interesantes de cara al bull run, de cara al halving, de cara al mercado alcista, el que poco a poco espero, por lo menos, que nos vayamos acercando. Pues hay varias, es ahora lo que más tiempo estoy dedicando, la verdad. Todavía no pienso que sea momento de posicionarse en proyectos, pero sí de empezar a investigarlos. Y bueno, estoy mirando mucho mercados secundarios o marketplace relacionados con RWA, con Real World Assets, ¿vale? Creo que la parte de tokenización en este siguiente bull run va a ser uno de los mayores booms. Lo he dicho muchas veces, hay mucha liquidez bloqueada en inversión privada, en private equity, en empresas privadas y demás, aparte en el sector inmobiliario, que también hemos hablado alguna vez de ello y demás. Hay muchísima liquidez bloqueada que se puede desbloquear gracias a la tokenización y todo tipo de mercados secundarios, tanto mercados secundarios como todo tema de préstamos y DeFi con Real World Assets, creo que va a ser muy potente y muy puntero. Básicamente el que tengas una empresa de certificación que certifique y tokenice un reloj, ¿vale? Tienes un reloj de $10.000, una empresa certifica ese reloj, incluso lo mandas a un sitio donde certifican que ese reloj es verdadero y le dan una equivalencia y lo crean un NFT vinculado a ese reloj. Luego tú coges ese NFT, te lo llevas a un protocolo descentralizado, pides un préstamo por $6.000 y si tú no pagas el préstamo en el tiempo que toca, ese reloj coge y se le envía a la persona que te haya dado el préstamo y no se lo hayas devuelto, ¿vale? O sea, entiendo que se hará como un centro de seguro en el que tú envías el reloj, es como una casa de empeños, ¿vale? Y una empresa grande que certifique que el reloj es el que es, lo tendrán ahí parado durante el tiempo que tú hayas pedido el préstamo y cuando devuelvas el préstamo a ti te volverán a enviar el reloj y si no, te quitarán el reloj y se lo enviarán a la persona que toque. Claro, ¿cómo vas a pedir ese préstamo? Con un NFT que ha creado esa gente de manera certificada. Entonces, empresas que se dediquen a certificación y demás también van a crecer mucho. Y luego hay bastantes narrativas. Creo que la narrativa de la IA va a volver a tirar, sin duda alguna, ¿vale? Sin duda. La narrativa de gaming, ¿vale? El gaming creo que va a volver a tirar con mucha fuerza. Creo que lo que vimos en el anterior bullrun fue un poquito un desastre y fue un poco... no sabemos lo que hacer, pero vamos a hacer algo y a ver si sacamos pasta. Pero claro, ahora ya sí que hay juegos que llevan 4 o 5 años desarrollándose con una base en blockchain y demás y podemos empezar a ver cosas ya mucho más potentes. Entonces la narrativa del gaming va a volver a pegar con fuerza. Y eso, y volveremos a ver revivir otras narrativas, como puede ser la propia narrativa DeFi, o sea, el potencial de las DeFi en el sector cripto es brutal.
Obviamente necesitamos DeFis seguras, DeFis que no tengan exploits, DeFis que nos ofrezcan pues cierta seguridad con nuestros fondos y demás. Esto iría de la mano con que también van a crecer los proyectos que se dediquen a asegurar DeFis, ¿vale? Y asegurar fondos de DeFis. Hay algunos proyectos que se dedican a eso. Hay bastantes narrativas, hay muchas que explorar. El tema del gambling, ¿vale? El tema del juego, de los casinos, de las apuestas, es otra narrativa que ya ha tirado bastante, pero que va a seguir tirando. Hay muchísimo dinero en ese sector. De una manera u otra, además, la gente que invierte tiene cierta propensión también, es ciertamente propensa al juego y demás. Entonces, pues también es una narrativa que cuadra bastante. Como te digo, hay varias narrativas y simplemente va a ser tenerlas todas organizadas, tener organizados cuáles son los referentes del sector en cada narrativa y saber elegir luego el momento correcto en función de las gráficas. Bueno, pues muchos sectores, muchas narrativas a tener en cuenta. Estamos pendientes de lo que sucede a corto plazo, pero como bien ha hecho Adri ya, hay que ir preparándose de cara al próximo mercado alcista y sobre todo, bueno, pues para ir poco a poco posicionándose. Muchas gracias, Adri, por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Igualmente, que vaya muy bien. Buen finde. Gracias, buen finde. Pues nosotros todavía no nos vamos de finde, ustedes tampoco, porque vamos a ir con una breve pausa y enseguida volvemos, terminamos con el mejor análisis aquí en Negocios Televisión. Si aún no eres parte de la Academia de Negocios Televisión, ahora es tu momento. Entramos en el módulo más importante que pueda tener la Academia de Negocios Televisión. Hablamos del módulo de operativa. En este módulo aprenderás cosas que ni te imaginabas, ni que existían, ni que fueran a ser tan importantes para tratar de mantener esa esperanza de llegar a ser rentable en el tiempo en el mundo del trading. Descubrirás que da igual si eres capaz de acertar muchas veces o no a la hora de analizar un gráfico. Da igual el activo financiero que estés analizando. Da igual el lapso de tiempo que te plantees para la inversión. Solo aprendiendo la operativa y dominándola, el resto te dará igual. Sé que lo que estás escuchando contradice a la mayoría de opiniones y sobre todo de profesores que imparten cursos al respecto. Pero créeme, confía, si aprendes operativa, el resto te dará igual. Te dará igual que un precio suba, que un precio baje. Simplemente estarás a favor de lo más probable si eres capaz de dominar el riesgo, el capital y tus emociones. Nada es más importante en el trading o en las inversiones que la gestión de estas tres cosas. Descubrirás que la estrategia es algo secundario y con menos importancia de las tres cosas que te acabo de mencionar. Te esperamos en la Academia de Negocios Televisión. Verás que lo que vas a aprender te servirá y mucho. Nos vemos. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, de vuelta en Criptonegocios. Seguimos con el mejor análisis en un momento, pues como venimos contando durante toda la semana, con incertidumbre, con cierta calma tensa en el mercado cripto, pendientes de estos ETFs y sobre todo de catalizadores, de noticias que van poco a poco moviendo el mercado. Y todo esto lo vamos a tratar de la mano de Sergio Fernández, fundador de White Trader, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas. Pues quiero preguntarte precisamente por lo que estaba comentando, esta vuelta al cole también para los traders, también
en tu caso y un poco cómo ves el mercado en estos momentos. Si estás de acuerdo con lo que yo decía, con cierta incertidumbre quizás. Sí, creo que todavía los mercados no se han asentado, porque a la hora de hacer trading, a la hora de operar en los mercados, sobre todo también en los tradicionales, ya no solo en criptomonedas, se nota mucho que hay cosas que no se mueven del todo bien, que hay demasiados mechazos, es decir, que todavía no está todo asentado. Como bien has dicho, están volviendo todo el mundo de vacaciones y hasta que no esté todo asentado no va a haber unos movimientos claros. Pues si te parece, empezamos por Bitcoin, a ver cómo lo ves. Lo comentaba antes, lo comentábamos también con Adri, esta noticia de Grayscale disparó un poco el FOMO, disparó el precio a los 27.500 más o menos, pero nada, duró 2 días, como decía, la gente se esperaba que se iba a aprobar en 2 días, hemos visto pues que no, que esto va a ir para largo y pues ahora estamos ahí, de 25.500 a 26.000. Sí, se ha quedado ahí en la zona de los 26.000, de hecho yo tengo una alarma en los 26.000 y cada 2 días me salta 26.000, ha roto hacia arriba o hacia abajo. Pero de momento se mantiene ahí estable y lo del ETF, he escuchado antes a Adri y estoy de acuerdo, no es algo que vaya a venir a corto plazo, o sea, es algo que va a requerir bastante más tiempo y como él ha dicho, o sea, el timing perfecto es que saquen el ETF en marzo o abril, bueno, entre marzo y mayo del año que viene, ese sería el timing perfecto para que explotase el precio. Pero hasta entonces tenemos que esperar bastante y además añadir que septiembre suele ser un mes que suele cerrar en negativo en Bitcoin y ya sabemos que si Bitcoin cierra negativo, pues casi todas las demás criptomonedas harán lo mismo. Lo hemos comentado esta semana, Sergio, que 8 de 10 meses, 8 de 10 años ha cerrado, en este caso Bitcoin, con caídas y de hecho hay muchos analistas que están apuntando a eso, están apuntando a los 22.000, a los 23.000, a los 20.000, antes de entrar en otras criptos. ¿Tú cómo lo ves? Sobre todo a corto plazo, si esperas que pueda haber incluso más caídas. Sí, o sea, yo tengo mi zona óptima de compras se encuentra entre los 20 y los 22. Más abajo de ahí veo muy arriesgado el querer esperarte a que baje más el precio porque puede o bien que pique, es decir, que haya un mechazo hasta esas zonas, o bien que desde ahí ya empieza a subir. Entonces, preferiblemente entre comprar el 22 o arriesgarme a comprar o no en 18, prefiero empezar a acumular en 22. Me guardo liquidez 15, 30, 40% por si sigue bajando, pero el grosso tiene que estar en una zona entre 22 y 20, bajo mi punto de vista. Más o menos todos los analistas veis posible pues esa zona de los 22, incluso de los 20. Vamos a hablar de más criptos, vamos a hablar en este caso de Ethereum, que se podría trasladar lo de los 26.000 a los 1.600, sí, 1.650, ¿no? Que es donde está Ethereum también. Sí, está ahí en esa zona y prácticamente está igual que Bitcoin, es decir, creo que Ethereum tenía la zona en sobre los 1.200, si no me equivoco, y esa es una zona donde tienes que acumular Ethereum si es que quieres comprarlo, es una zona muy óptima y al final estamos comprando para que cuando llegue a TH en 5.000 estemos hablando de una rentabilidad muy muy alta. Yo creo que Ethereum es de las criptomonedas, bueno, de las altcoins más fuertes, que no se va a caer, es una empresa gigantesca y a partir de ahí yo creo que el precio de Ethereum va a superar a TH y va a sorprender a muchísima gente que ya he leído que no confía tanto en Ethereum, por lo que sea, pero a mí Ethereum me sigue pareciendo una red muy muy buena. Ya que estamos hablando de altcoins, tengo alguna más para ver, pero estábamos comentando tú y yo fuera de micro, Sergio, estos movimientos en torno a X, a bueno, los planes de Elon Musk y sobre todo las especulaciones en torno a que Dogecoin pueda ser utilizado como medio de pago en X, que claro, ya sería no va más. ¿Cómo ves esta cripto? Porque es verdad que está un poco como las demás, tampoco con subidas estratosféricas, pero sí que hay noticias que ya empiezan a apuntar a movimiento, ¿no? Para esta cripto. Para Dogecoin, sí. Yo hice una investigación, hice un análisis, está todo en YouTube, donde, claro, tú coges el perfil de Elon Musk, coges el perfil que ha hecho de Twitter, le ha cambiado el nombre a X, que era una empresa que tenía hace 20 años, que compró el dominio, empiezas a relacionar cosas y dices, joder, es que Elon Musk, su criptomoneda favorita, o hasta donde nosotros entendemos, es Dogecoin. Le ha cambiado el nombre de Twitter a X, que X era un sistema de pagos antiguamente, o al menos el dominio era para eso. Si relacionas conceptos, dices, bueno, puede meter pagos en cripto en X, que sea en Bitcoin, pero es que como meta Dogecoin, la explosión que puede tener es increíble. Se puede llegar a volver a posicionar muy, muy arriba del market cap y al final es una explosión muy fuerte y que supere el dólar, seguramente. De hecho, están saliendo noticias en torno a Elon Musk, en torno a una especie de biografía, una especie de libro que está escribiendo sobre él, donde
apuntaban a que de hecho él contribuyó al desarrollo de Dogecoin. O sea, ya no es solo que le guste la tontería del perrito, no sé hasta qué punto es cierto, porque bueno, no sé ese tipo de noticias, pero bueno, apuntan a que el interés quizá va un poco más allá, que igual es algo más personal. Vamos a ver más altcoins, por ejemplo, vamos a ver Solana y Tron. Estamos hablando pues de poco movimiento en el mercado, pero sí que hay algunas que, bueno, pues que van respondiendo un poquito mejor, y en este caso Solana y TRX son quizá de las que mejor se están comportando. Quiero preguntarte por cómo ves. A ver, TRX no es una moneda que yo siga, al final hay 9.000 criptomonedas, es imposible dar seguimiento a todas. Solana sí que es una de ellas que no le lleva ese seguimiento porque me parece que en el bull market pasado explotó muchísimo, hubo mucho FOMO con ella, mucho FOMO con los NFTs, y bajo mi punto de vista creo que la narrativa futura no va a ser en torno a Solana, creo que Solana no va a ser una de las más fuertes, subirá evidentemente porque en el bull market sube cualquier cosa, incluso si sacas un token tú, Sergio, sube, es así. Pero Solana no la veo de las más fuertes. Yo me iría a altcoins como Arbitrum. Arbitrum sí me parece un altcoin que va a sorprender muchísimo en cuanto a valor de precio, va a ser una locura. Claro, porque hablando de cómo está el mercado, ahora que hablabas de Solana, claro, yo me acuerdo del anterior bull market que, como decíamos, ¿no?, la narrativa iba en torno a Solana, a Cardano, se hablaba, bueno, pues de que van a ser las Ethereum Killers, y claro, vemos pues que más allá de, bueno, esas subidas que tú dices, ¿no? Yo recuerdo a Solana casi por 200, a Cardano también subiendo muchísimo, parece que se han quedado un poquito atrás, ¿no? Claro, al final tú tienes que ver la gráfica y ver a Solana como ha hecho una subida muy alta, pero la caída ha sido un 80-90%. Cardano, pues prácticamente lo mismo, aunque aguanta bastante mejor. Ethereum ha caído como han caído las demás, pero no ha caído ese porcentaje tan grande. Entonces, que llamemos Ethereum Killer a cualquier criptomoneda que nace nueva en un bull market, porque Solana, si mal no recuerdo, nació o poco antes del bull market o durante él. Entonces, claro, en un bull market sacar cualquier proyecto, cualquier token, es muy sencillo, entre comillas, que suba su precio, porque la gente está desesperada por meter su dinero y ver cómo sube. Pero es difícil el dar justo en el punto y en la criptomoneda que más va a subir. Claro. Pero bueno, al final vamos a tener muchas opciones. Y lo que sí que son, donde hay que fijarse es en las narrativas futuras. Eso es justo lo que comentábamos, de ir poco a poco posicionándose y sobre todo viendo pues qué sectores pueden ser interesantes. Te voy a preguntar por una que lleva bastante más tiempo en el mercado, es Stellar. Siempre se ha hablado un poco de Stellar como medio de pago y de hecho, bueno, hablamos de que el mercado no está muy bien, pero Stellar ha subido un 8% en la última semana. No sé qué opinas de esta cripto o en este caso también del gráfico, si tiene mejor pinta. Stellar sí la conozco, pero es otra criptomoneda que, repito, no es que siga, prefiero mucho más a XRP, lógicamente, pero bueno, Stellar al final, como tú dices, se hizo para medios de pago, para hacer envíos de criptomonedas, es bastante barata, pero creo que se ha quedado un poquito atrás, o a lo mejor es que el marketing no ha sido suficiente, no se escucha tanto. Entre Stellar y Ripple, me quedo con Ripple 100%, porque al final ya lo hablamos anteriormente en otro programa, y Ripple es una moneda que va a superar con creces las expectativas de muchísima gente. Sigue estando en el foco, desde luego, Ripple, una de las criptomonedas más controvertidas, pero que también pues empieza a acumular más noticias y más noticias bullish en esta cuestión. Nosotros nos tenemos que despedir ya. Sergio, muchas gracias por estar aquí, además presencialmente con nosotros, un placer como siempre. Muy bien, muchas gracias, Sergio, nueva temporada. Y nos vemos. Nosotros nos vamos a ir ya saben que el lunes volvemos con más información, con más actualidad, con más análisis aquí en Criptonegocios. Buenas tardes y buenos profits.